Y ahora, el editorial, con Glatzer Tuesta y Ernesto de la Jara. 7:03 de la mañana, vamos a comentar ahora sí algunos temas. Ernesto, ayer en el Congreso de la República, una expresión más de la patética manera como se desenvuelven estos parlamentarios que sin ya mayor legitimidad se atribuyen una representación que claramente no tienen y se han dedicado básicamente a defender intereses particulares, intereses, digamos, de algunos personajes políticos, sobre todo en el marco de lo que Gustavo Gorriti en algún momento llamó no la lucha contra la corrupción, sino la lucha por la confusión. Todos airadamente decían luchar contra la corrupción, pero había varios elementos que muy rápidamente a uno lo llevan a pensar que en realidad era por el interés de blindar a determinados personajes. Yo creo, Ernesto, que el día de ayer, viendo lo que ha pasado en el hemiciclo, escuchando a los parlamentarios en sus vergonzosas presentaciones, hay una reafirmación ciudadana de apoyo al presidente. Yo creo que viendo el Congreso ayer, el presidente debe haber subido 10 puntos más solo por la clara voluntad que él ha expresado en más de una oportunidad de que la política tiene que cambiar y dejar de darnos ese tipo de representantes. Realmente ha sido patético, pero no solo por, digamos, la manera como se expresan, sino porque claramente simulan algo con el interés, Ernesto, de que piensan ellos que les vamos a creer. Es decir, ayer era claramente una disputa para quién blinda más a Alan García de Keiko Fujimori. Y claro, desde el otro lado, algunos personajes para hacerlo notar y otros para tratar de buscar sus 5 minutos también para hacerse conocidos, diciendo una serie de cosas a veces poco conexas también. Pero realmente esto es una muestra más y va acompañado de lo que ayer el presidente ha dicho también en torno al referéndum y a la reforma número 4 que tiene que ver con la bicameralidad, que pese a que el Tribunal Constitucional ha descartado, ha desechado, ha votado, ha sacado del ordenamiento jurídico la mal llamada ley, esta modificación del reglamento que le quita atribuciones al Ejecutivo en materia de cuestión de confianza, el presidente se ha reafirmado y ha dicho: no vamos a cambiar una coma a nuestra idea de no votar por esa reforma porque el contrabando se mantiene. Y creo que esto va a tener mucha más acogida por lo que vemos en el Parlamento. Cada vez la política se desacredita más y la verdad poco les importa que ya los veamos desde esa perspectiva y con esa indignación, ¿no? Realmente patético lo que ha pasado el día de ayer, acusaciones, uno le decía terrorista, otro era ladrón, otro era encubridor, mentiroso, es decir, una cosa terrible, ¿no? Pero no deja de ser real, o sea, es tan indignante como cierto, y los adjetivos que se usan, más allá de que a uno pueden llamarle la atención, yo creo que en buena parte de los casos describen efectivamente el comportamiento de algunos de ellos. Claro, yo creo que la sesión de ayer demuestra esto que solemos decir, que siempre se puede ir más abajo, ¿no? Sí, siempre se puede estar peor. Tú puedes decir, ya tocamos fondo. No, nunca se toca fondo, siempre se puede estar peor, ¿no? Primero habría que hacer la salvedad que no son todos los congresistas, porque yo digo, pobre los buenos congresistas que hay, de sentir vergüenza ajena de ver esta dinámica. Yo estaba viendo la sesión y decía, si nosotros que seguimos la política y que más o menos tenemos la comprensión de lo que está ocurriendo, nos espanta, yo digo, como un ciudadano común y corriente que ya está en contra totalmente del Congreso, ve esto, que de pronto se gritan mentirosas, sigue tomando tu agua, oye, cálmense, comunistas, terroristas, es una cosa impresionante. Y además, el tema de fondo, que es lo importante, dejado de lado, es decir, hay por un lado, ¿no es cierto?, como has dicho tú, un informe en mayoría hecho por Bartra, que la verdad que es cierto cuando se dice que es un informe que está destinado simplemente a lavar y a limpiar a Keiko y a Alan García, que no mencionan para nada, ¿no es cierto? Y por otro lado, un informe que está planteando por lo menos discutir el caso y que no se quiere. O sea, se debe discutir todo, porque yo digo, no hay que descartar, por supuesto, todas las acusaciones que hay en el informe de Bartra, que abarca desde Susana Villarán a Pedro Pablo Kuczynski, Toledo, todo eso ya se sabía, ¿no es cierto? Y también se sabía que iban a ver la manera de sacar totalmente a Alan García y a Keiko, y sin embargo no quieren ni siquiera discutirlo, y para eso pues pierden los papeles, que es una vergüenza, realmente es una vergüenza. Como dices tú, si la gente en general está en contra de la reelección, pide que cierren el Congreso, ahora ya que
de repente quieren que lo cierren ya en ese momento. No, sí, no, además yo creo que en la manera como se ha ido ambientando este nuevo escenario político, el presidente de la República, para buena parte de la población, representa esa, digamos, indignación y esa sanción a la política en el interés de que ésta pueda cambiar, y por eso que en el referéndum va a incluir la no reelección de congresistas. Y si él, para la gente, es el que de alguna manera está encaminando las cosas en la dirección que la mayoría quiere, ver lo que ha pasado en el Congreso de la República va a, sin duda, sumarle al presidente en su legitimidad, porque va a advertir que lo que está haciendo es efectivamente correcto. Pero además, yo digo, lo que a mí más vergüenza me da, más allá del pobre y triste y penoso desempeño de varios de ellos, y cínico desempeño de algunos de ellos, es que hacen esto creyendo que va a tener algún impacto real en mejorar la condición y la imagen de aquello que está defendiendo. Es decir, hoy día estamos en una situación que, por ejemplo, la Comisión Lavallato dice que todos son corruptos, menos Alan y menos Keiko. Dime tú, ¿quién en su sano juicio en un país que sabemos más o menos quién es quién, le va a creer esa comisión? Yo creo que eso, lejos de ayudar a Keiko y a Alan, pone la discusión en justamente por qué están intentando blindarlo, y más bien desmejora la alicaída imagen que ya tienen. Es igual como cuando, digamos, algunos otros funcionarios que están sumamente cuestionados toman una decisión creyendo que todos van a aplaudir, cuando sabemos que están encaminadas justamente a una agenda de impunidad que han venido procurando en los últimos tiempos. Y en esa situación se inscribe, por ejemplo, Pedro Chávarri, ¿no?, que es más o menos como la Comisión Lavallato. Es decir, Pedro Chávarri es la extensión de la Comisión Lavallato, que sintoniza con esa lógica de perseguir a determinados personajes políticos, y diría yo, en buena parte de los casos corresponde que persigan penalmente a algunos de ellos, porque a mí también me parece que en algunos casos hay demoras. Tú has mencionado algunos casos, claro, ¿cómo es posible que Toledo esté fuera del país? ¿Cómo es posible que en los casos de Castañeda, de Susana Villarán, eso, las cosas estén como a ritmos distintos? Yo estoy de acuerdo que eso se haga, pero la pregunta es que ahí se agota la corrupción. El problema no es que se siga solo contra ellos, sino que cuando está la justicia aproximándose a ver la responsabilidad de los otros que son amigos del fiscal, que éste no genere mecanismos de obstrucción para evitar que se siga avanzando. Eso es lo que efectivamente está pasando. Y ayer ha pasado por varios medios de comunicación, todos amigos del fiscal, yo no sé si todos coordinados, pero digamos con la misma lógica para dejar el mismo mensaje. Yo públicamente he pedido, he invitado al señor Pedro Chávarri que venga aquí para poder conversar, y digo, podría yo darle 2 horas para poder discutir todos los temas uno por uno, porque es importante que la ciudadanía pueda entrar a profundizar en algunas de las cosas que están pasando en el Ministerio Público, pero no hemos tenido una respuesta satisfactoria en relación a eso. Pero ¿por qué voy a Chávarri? Porque lo que ha hecho en estos 2 últimos días Ernesto es claramente buscar amedrentar, buscar amenazar y advertir que el paso siguiente, ya en el mar del desprestigio en el que está navegando hace bastante tiempo, va a sacar a José Domingo Pérez y va a sacar a las fiscales que investigan a los cuellos blancos del puerto. Y lo va a sacar porque efectivamente para el fujimorismo es una cuestión de supervivencia que él siga ahí, y en los cuellos blancos porque él está claramente identificado como un protagónico en esa historia tan dramática de criminalidad organizada que 2 fiscales valientes han hecho bien en hacer público y que todos hemos podido conocer en detalle en los últimos tiempos a través del periodismo de investigación. Pero ¿qué cosa ha dicho Chávarri? En cualquier momento yo puedo sacar a José Domingo Pérez, y no lo voy a hacer antes de dar mi testimonio porque van a creer que es una represalia. Claro, lo va a hacer inmediatamente después, pero ya el mensaje lo está dando, y no deja de tener razón José Domingo Pérez cuando ayer dice, claro, el mensaje no es para mí, que ese mensaje lo vengo recibiendo hace tiempo, me puede sacar, efectivamente. El mensaje es, y tú, Ernesto, es una de las personas que más conoce estos temas, es un mensaje a los testigos protegidos, es un mensaje a los colaboradores eficaz. ¿Qué pasaría si yo soy un colaborador eficaz y tú eres el fiscal y yo estoy ya conversando y negociando contigo? De pronto tu jefe, ¿no es cierto?, agarra y dice, Ernesto va a probablemente dejar de ser fiscal. Te digo, uy, todo lo que le he dicho, avanzo, no avanzo, le sigo dando información, ya no. ¿Qué pasa si viene otro, rompe esta colaboración, me imputan alguna cosa que no hemos convenido, en fin? Y genera mucho peligro. Ya lo hizo en otro momento también Chávarri cuando salió, después de conocerse que está involucrado, por lo menos de la perspectiva de la fiscal Sandra Castro, como un partícipe
partícipe, una miembro de esta red criminal llamada los Cuellos Blancos del Puerto, y salió una conferencia, un mensaje a la nación diciendo que esa fiscal solo se ha dedicado a desprestigiar y atentar contra el honor del fiscal y que no hay ningún sustento en lo que está diciendo, claramente amenazando a la fiscal. Pero ahí también dice, porque se están dando versiones y están dando credibilidad a testigos que no se han corroborado, y eso también puede ser denunciado. Es decir, él ha venido con esa idea de amenazar, y claramente ayer, yo diría, seguramente por la presión que le están metiendo los apristas y los fujimoristas, está dando estas pruebas para tratar de dar la sensación de que está contribuyendo a la impunidad que les había garantizado. Y por otro lado, el ataque ha venido más tarde ya con la denuncia a Pedro Pablo Kuczynski, que yo creo que tiene que estar denunciado. Es verdad que lo que hizo es, Ernesto, lo hemos comentado aquí, un hecho ilegal, y nosotros hemos criticado muchísimo eso, pero no le importa a Kuczynski ahorita, porque Kuczynski está ya en la lona, y por eso ha involucrado a Mercedes Arauz y a Carlos Bruce, que al margen de las críticas que yo pueda tener sobre ellos dos, que las tengo por supuesto, es claramente una manera de golpear al presidente Vizcarra, a quien anteriormente ya ha acusado de politizar la justicia y manejar a José Domingo Pérez. Él está actuando con una lógica de ya casi en el suelo ver a quiénes se puede llevar con él, y creo que el presidente es su objetivo, ¿no? Sí, Glatzer, como yo escribí en un lugar, yo creo que hay que tener mucho cuidado por el lado de que todo el mundo dice Chávarri está colgado de una brocha, en cualquier momento cae, lo vamos a sacar, pero finalmente lo que ya está haciendo es absolutamente peligroso. Yo te diría... No, además esa situación que tú describes, sí, Ernesto, lo hace más peligroso todavía. Claro. Porque es como la supervivencia. Tú, sí, estás colgado acá, puedes hacer cualquier cosa. Y en esa cualquier cosa ya está Chávarri, ¿no? Claro, por eso yo te decía, a ver, hagamos un ejercicio de recapitular todo lo que ha venido haciendo y viene haciendo Chávarri en estos momentos, que demuestra cómo quiere demostrar todavía su poder y cómo está en una estrategia muy peligrosa, ¿no? Lo primero es lo que tú acabas de decir, cómo puede ser posible que amenace al fiscal que en estos momentos ha pedido la prisión preventiva y ha logrado la prisión preventiva de Keiko Fujimori, y está pidiéndola frente a un conjunto de personas e investigando casos fundamentales. Y sin embargo dice, yo lo puedo sacar cuando quiero. Entonces hay una amenaza contra él, que significa que le mueve el piso a todos, como tú has dicho, los colaboradores eficaces, los testigos, todos que dependen de la negociación, al propio personal alrededor que trabaja, ¿no es cierto?, con todos estos grupos de fiscales que dicen estamos en una total y absoluta incertidumbre. Por otra parte, fortalece a la gente que cree que Chávarri le puede resolver los problemas. Y yo creo que es una especie de globo de ensayo también, como diciendo, a ver, vamos a ver la reacción de la gente, vamos a ver cómo contesta. Por ejemplo, ahí yo incorporo un elemento. A mí me parece que ayer, cuando le han preguntado al presidente Vizcarra por Chávarri, él ha dicho, yo ya no voy a seguir hablando de una persona, lo importante para mí son las instituciones. Yo creo que ahí, creo yo, que ha cometido un error. Ha debido volver a decir, yo reitero que no es la persona idónea para el cargo por todo lo que está ocurriendo, porque se puede interpretar como que ha dicho, ahora tengo cierto temor, ¿no? Entonces, una primera cuestión es esto de acá. Segundo lugar, sigue removiendo gente del cargo, ¿no? Ya vimos cómo sacó a una fiscal también totalmente del entorno de Pérez, sacó a Jacqueline Pérez que era la coordinadora de las fiscales que denunciaron el Cuello Blanco del Puerto, y que pidió que sacaran a dos que están vinculados a esa red criminal. Claro. Y no solo la ha sacado, Ernesto, o sea, la ha sacado del cargo, siendo titular y siendo coordinador de las fiscales, claro, y lo ha puesto como segunda de uno de los fiscales que ella pidió, claro, que lo saquen por ser de los Cuellos Blancos del Puerto. O sea, eso es gravísimo. Y a la vez amenazando con una querella a Ronald Gamarra, que es su esposo, su pareja. Entonces está yendo por ese lado. Luego ha comenzado a repartir así denuncias constitucionales, acusaciones constitucionales. Está la de Alfredo Torne, que duró muy poco la investigación en la fiscalía, le creó un nuevo delito a la hora de hacer la acusación constitucional. Ahora ha incorporado al expresidente
pero sobre todo, ahora lo peligroso es a la vicepresidenta Mercedes Arauz y al congresista Carlos Brus. Claro. Están con acusación constitucional hecha por quién, nada menos que por Chávarri. Sí. Entonces sigue haciendo y deshaciendo en el Ministerio Público. Otra cosa que hay que tener cuidado, ha presentado un proyecto de ley para reformar la ley orgánica del Ministerio Público. Yo digo, el problema es que no, claro, uno tiende a inmediatamente pronunciarse y decir este es un proyecto totalmente autoritario, pero el problema, a mí lo que me preocupa, ya lo he comentado antes, Glatzer, que si entramos a discutir lo que ha propuesto Chávarri, ya estamos en otro escenario. Sí. O sea, estamos discutiendo la propuesta de un fiscal de la nación de cómo se debe reestructurar el Ministerio Público. Pero la mirada a lo que presenta Chávarri efectivamente no tiene que legitimar el hecho, porque podríamos entrar a avalar que él es legítimo en el cargo cuando no lo es, pero a la vez identificar en esa propuesta la voluntad de tomar, como lo hizo, y de ahí seguramente le viene el aprendizaje, Blancanelia Colán en la época de Fujimori y Montesinos, es lo que hay que denunciar, porque claramente esa modificación no tiene nada que ver con mejoras del Ministerio Público, sino cómo acomodarla a lo que él quiere para justamente manejar arbitrariamente el Ministerio Público, ¿no? Ahora, pero nada de esto podría ser, en el caso de Chávarri, posible si no tiene esta alianza muy cerrada y fuerte con el fujiaprismo, como se ha dicho, ¿no? Es decir, cuando Rosa Bartra dice en el chat de la botica, es una cuestión de supervivencia que mantengan a Chávarri, Chávarri sabe también que su supervivencia está en que el fujimorismo lo siga apoyando. ¿Y cuál es para los desavisados o los que claramente asociadamente están haciendo una campaña a favor de Chávarri y tú lo ves, digamos, como papagayo repitiendo los mismos argumentos? Además que sé qué es lo que ha estado Chávarri repartiendo a través de su gente de prensa a algunos periodistas, con lo que se ha venido reuniendo en los últimos días. Ya voy a dar después algunos nombres en relación a eso, pero la cosa es que sale Chávarri y se sostiene, por supuesto, en el fujimorismo. Una muestra, digamos, una muestra de eso es que el presidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, cuando esta es una prioridad, ¿no es cierto?, dice que hay 140 denuncias constitucionales que hay que revisar y que esta tiene que esperar su turno, como si no fuera importante. Y es más, ha dicho este señor Segura que si le siguen insistiendo que la ponga, el más terco se va a poner y que finalmente no la va a tramitar. Dime si esa no es una clarísima muestra de lo que quieren es proteger y blindar a Chávarri. Y hoy día una periodista que, digamos, hoy día habla más que en los tiempos de Fujimori, donde aparecía en la televisión casi como un maniquí, y habla que hay que chavarrizar la política, porque qué horror que quieren sacar a Chávarri cuando él está haciendo las cosas bien y que lo que había antes era una desgracia. La misma cosa que han venido diciendo algunos otros también por estos días, producto de una coordinación de Chávarri a través de su gente de prensa y de una persona que ya no está en una radio en la que está a tiempo, que le está haciendo esa campanita con sus amigos. Pero la verdad, yo creo que más temprano que tarde va a tener que hacerse lo que corresponde, que se va a tener que ir, porque no hay manera de sostenerlo. Y no como algunos dicen, que hay que ver por las cosas buenas que está haciendo ahora, y refieren a que puso a Rafael Vela y a José Domingo Pérez fortaleciendo el equipo. Es una buena decisión, y a mí me parece que es correcto eso. Pero después, cuando le salió el tiro por la culata, empezaba a boicotear, porque han empezado a pisarle los talones a Keiko Fujimori y Alan García. Si ellos se dedicaban a perseguir a los que Chávarri quisiera que solamente persiga, él le daría todas las condiciones. Entonces hay que tener cuidado. Aquí no es que uno está diciendo estas cosas porque quiere, cosa que a mí me parece que sería un error y no estaría de acuerdo con eso, que si sale Chávarri regrese Pablo Sánchez, porque si dices que todo esto se hace para que regrese Pablo Sánchez. No, yo creo que a estas alturas la presencia de Chávarri es el problema, porque además está asociado por lo menos con dos otros fiscales en las Fiscalías Supremas que están estrechamente relacionadas con los cuellos blancos del puerto, el señor Tomás Gálvez y el señor Rodríguez Montesa, que aparecen mencionados en los audios, pero no de manera referencial, sino, diría yo, casi orgánica, al punto que el propio Tomás Gálvez él mismo se ha ido a presentar ante la Fiscalía para decir que sí tiene audios y no lo van a involucrar en otros eventos. Entonces, esa es la situación verdadera de Chávarri, y desde ahí está buscando petardear todas las investigaciones. Por eso la respuesta de Domingo Pérez ha sido muy sugerente cuando dice justamente esta amenaza de parte de la fiscal de la Nación
demuestra pues que estamos combatiendo a una organización criminal. Efectivamente. ¿No? O sea, es una manera muy sutil e inteligente, ¿no? O sea, sutil entre comillas, de decir, miren lo que estamos enfrentando, ¿no es cierto? Ahora, se ha abierto una posibilidad interesante que no estaba en el bolo, porque yo aprovecho para recordar que cuando pedíamos Glatzer de alguna manera era que no se postergara tanto la creación de un nuevo Consejo Nacional de la Magistratura, porque nos íbamos a pasar muchos meses sin un órgano que es el encargado de justamente evaluar y poder sancionar inmediatamente a los malos jueces y fiscales, como es el Consejo Nacional de la Magistratura, que ahora se va a llamar Junta Nacional por la Justicia. Junta Nacional por la Justicia. Es que si tuviéramos ya, si se hubiese elegido inmediatamente un nuevo consejo, ya tendríamos al consejo evaluando no solamente a Chávarri, sino todos los nombramientos que había hecho el Consejo Nacional removido. Pero en fin, ya no hay que llorar sobre leche derramada, pero sí recordar, por eso es que es importante a veces decir, este mecanismo lo voy a necesitar. Entonces, con lo que tengo, y había una presión pública muy importante, se podría haber elegido ya un nuevo Consejo Nacional de Magistratura y podríamos andar evaluando. Pero ¿a qué iba eso? Iba a decir que se ha abierto la posibilidad del colegio de abogados. Sí, eso justo lo iba a mencionar. Claro, es importante porque hay un conjunto de instituciones de la sociedad civil, entre ellas el IDL, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, la CGTP, ¿quién más ha sido? Bueno, esas tres instituciones, sí, ha pedido que la Comisión de Ética del Colegio de Abogados intervenga, y ha aceptado por lo menos la denuncia, tramitarla, ¿no? Le ha dado trámite. ¿Y qué cosa es lo que busca esto? Habida cuenta, el control del Congreso está en manos de los aliados del fiscal de la Nación y es el único ente que podría removerlo, y la Junta de Fiscales está manejada por gente relacionada con los cuellos blancos, por lo menos así dicen las investigaciones del propio Ministerio Público. Hay que ver otros canales donde se pueda discutir si el comportamiento del señor Chávarri se condicionó con la ética y el buen desempeño de quienes se dedican a esta labor, es decir, del derecho, o son profesionales del derecho. Y ha hecho bien el Colegio de Abogados de Lima en admitir esta demanda, y vamos a ver cuándo se pronuncie sobre el fondo hasta dónde puede llegar, en lo que podría terminar siendo un presente muy interesante para resolver estos problemas. Pero ayer, cuando le preguntaron sobre este Colegio de Abogados, acusó y despotricó contra, digamos, instituciones, habló del IDL. Ojalá él tuviera el coraje de venir acá y decir las cosas que dice en los medios de sus amigos. Pero la cosa es que, ¿qué dijo? Le preguntaron, dice, pero si por mentir me van a inhabilitar, todos los abogados tendríamos que dejar el Colegio de Abogados. Y esto es bien interesante, porque esto es... Sí. No, porque esto lo pinta de cuerpo entero. Esa es la manera como él se relaciona con la verdad. Él dice, oye, si todos son mentirosos, ¿por qué a mí me van a exigir que sea distinto? Lo que en buena medida es un reconocimiento de que él a veces se distancia de la realidad y, por cierto, de la verdad. Pero cuando él hace esa afirmación de que todos somos mentirosos y por lo tanto, ¿por qué solo a mí?, se parece mucho a quien ha terminado, hoy en desgracia, pero siendo su soporte político, a Keiko Fujimori. Recordarás tú, Ernesto, hace algunas semanas, cuando Keiko Fujimori salió a hablar de las reuniones que tuvo con el presidente, a generar un incidente y una crisis política con el presidente Vizcarra. Le preguntaron sobre Chávarri, y cuando le preguntaron sobre las mentiras que había venido diciendo Chávarri, vamos a escuchar lo que dijo en Canal N, porque es bien interesante. Y claro, es el mismo razonamiento que Chávarri. Chávarri dice ahora, escuche lo que dijo Chávarri, ¿no? Dice, si por mentir me van a inhabilitar, todos los abogados tendríamos que dejar el Colegio de Abogados. ¿Qué cosa dijo Keiko en ese momento? Que las mentiras hay que entenderlas en su contexto, porque no siempre las mentiras son malas. Vamos a escuchar a la madrina de Pedro Chávarri, ¿no es cierto?, hoy caída en desgracia, no porque hay persecución política, sino porque efectivamente hay elementos, desde mi punto de vista, sustantivos para que ella esté en una situación como la que está, y esa es la suerte que tengo la impresión van a correr quienes alrededor de ella hoy están siendo imputados de graves delitos de lavado de activos. Pero vamos a escuchar qué dijo Keiko Fujimori en ese momento. Pero creo que las mentiras hay que también entenderlas en sus propios contextos. Hay atenuantes, ¿no?, y hay agravantes. Cuando se trata del señor Kuczynski, que negó sus aportes en Westfield y en First Capital, él estaba negando un delito, ¿no?
Pero en este caso el señor Vizcarra o el señor Chávarri han negado reuniones. Yo pienso que sí es lamentable que los hayan negado, pero eso no significa que ellos tengan que renunciar al cargo, de ninguna manera. En el caso del señor Chávarri, permítame, Enrique, yo saludo que él haya empoderado al grupo que va a investigar Lavallato. Bueno, ahí está Keiko Fujimori con su particular manera de entender la mentira. Ahora, claro, para mí es lógico ahora cuando escucho a Chávarri decir lo que dice. Si para Chávarri, digamos, si por mentir te tienen que sacar del colegio de abogados, deberían sacar a todos los abogados, entonces claro, eso va en consonancia con lo que Keiko piensa, de que las mentiras hay que entenderlas en su contexto. Por eso es que son aliados, por eso es que van juntos, por eso es que se defienden y es cuestión de supervivencia para el uno y para el otro el que él se mantenga en el cargo, como hemos podido ya todos ver a través de sus actos. Pero vamos a ver cómo reacciona. Finalmente el Colegio de Abogados ha admitido a trámite la denuncia, pero a ver, tiene en sus manos algo sumamente importante. Recordemos que antes el Colegio de Abogados de Lima era clave. El Colegio de Abogados de Lima hacía un pronunciamiento y había un temblor en el país porque tenía un gran prestigio. Incluso yo recuerdo que en determinadas épocas de dictadura, en la dictadura de Velasco, varios de los miembros del tribunal del Colegio de Abogados de Lima fueron deportados por pronunciamientos que hicieron. El 5 de abril del año 92, uno de las instituciones que tomaron por orden de Montesinos y Fujimori fue el Colegio de Abogados, recordará, por la importancia que tenía en la manera como defendía la institucionalidad y el propio sistema democrático. Claro, eso se ha ido desdibujando un poco también dependiendo de quién ha estado a la cabeza de esta institución, pero esto es un magnífico momento para parar, digamos, una actitud y un accionar tan pernicioso para el sistema de justicia y en particular para el Ministerio Público, ¿no? Para el Ministerio Público. Bueno, son las 7:30 de la mañana, estamos aquí en No Hay Derecho. Tenemos, Edis Boliarte está ahora en la producción, el escritor periodístico, pero está colaborando con esto, le agradezco mucho por ello. Carlito Yancul está recuperándose de un problema de salud que felizmente ya está quedando helado, pero va a seguramente sumarse ya aquí la próxima semana. El presidente de la República, Ernesto, el día de ayer, como lo mencionábamos temprano, ha hablado o ha reiterado su posición frente al referéndum sobre la cuarta reforma. Ayer estuvo Oscar Ubiola y lo han tomado varios medios de comunicación acá, planteando justamente cómo debería actuarse después de que el Tribunal Constitucional se trae abajo la ley contra la cuestión de confianza, se había cuenta ese del contrabando que le metieron a la cuarta reforma. Y él planteaba una fórmula que, claro, con este Congreso era inviable, creo yo, que era que se aprobara la reforma como está y que después el Congreso modificara eso de la cuestión de confianza, pero no lo van a hacer. Entonces el presidente de la República ha optado por la otra. De hecho, igual no le creo porque lo van a mantener y por lo tanto va a votar no en ese punto. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente el día de ayer. Algunos congresistas pueden dar su opinión respecto a determinadas preguntas. Se respeta la opinión. Pero lo que hemos dicho y somos claros es que el Tribunal Constitucional, al decir el sentido de su sentencia respecto a la cuestión de confianza, se ha referido a la modificación del reglamento, porque eso es lo que se le consultó y eso es lo que se pidió que aclare si era constitucional o no. Ha dicho claramente, esa modificación no es constitucional. Independientemente de ello, hay 4 reformas. Y las 4 reformas fueron aprobadas tal como todos conocemos por el Congreso de la República. En función de esa aprobación, nosotros manifestamos nuestra opinión. Y lo dijimos una vez. No vamos a estar repitiendo cada vez nuestra posición. Lo único que decimos que nos ratificamos en nuestra posición respecto a las 4 preguntas establecidas para el referéndum de las 4 reformas. Bueno, el presidente de la República reafirmando, y yo no tengo la menor duda que la gente va a votar por el no en eso. ¿Por qué? Porque la gente relaciona el cuarto punto de la bicameralidad con la permanencia de estos políticos que hayamos visto en este penoso show en el Congreso de la República. Y el razonamiento de la gente, y yo he conversado con mucha gente sobre esto, es para asegurar el 3, es decir, la no reelección, hay que votar no por el 4. Es decir, solamente para asegurarse que estos congresistas no vuelvan a repetir el plato y que no tengan, digamos, la desfachatez de mantenerse en estos cargos solamente para buscar el bien propio y no el bien común. Hoy día hay una
una caricatura muy buena de Eduardo en Eduardicidios en el diario La República. Sí, mi colega Lucho Arrece, que está siempre atento aquí en el control del switcher, nos puede ayudar, sería magnífico. No sé si Ernesto lo ha visto ya más temprano. Sí. Está Alan García sentado en un cómodo sillón, ¿no es cierto? Está escuchando la radio, ¿no es cierto? Está escuchando la radio favorita del fiscal Chávarri, ¿no? Porque ayer ha ido a dar declaraciones con sus amigos, o sea, la gente de su grupo. Ayer ha dado entrevistas con ellos y bueno, está escuchando la radio y escucha decir lo siguiente, dice: yo puedo remover, ahí está que nos sigue en la televisión, en las redes, dice, escucha, ¿no?, que el fiscal de la Nación está diciendo: yo puedo remover al fiscal Domingo Pérez en cualquier momento, yo puedo remover a la señora fiscal, se refiere a la del cuello blanco del puerto. Y Alan García sentado levanta la mano mirando la televisión y dice: las remociones llegan solas. Claro, yo creo que eso es, yo siento que, si bien es cierto, la expresión más, diría yo, tensa o conflictiva de Chávarri hoy día es no poder lidiar y sacar del apuro a Keiko Fujimori, pero yo creo que siempre su preocupación mayor ha sido que no le caiga la quincha, como dice Alan García. Yo creo que por ahí va su defensa y de ahí hay una exigencia, me parece, mayor a la que él está tratando de cumplir dentro de la precariedad en la que está sobreviviendo de alguna manera, ¿no? Pero ahí Alan García, las remociones llegan solas, a propósito del anuncio de... Dos comentarios, ¿no? Uno, que yo siempre pensé cuando vi que Chávarri muy hábilmente, entre comillas, centralizó todo lo que eran los casos de Odebrecht y el Ministerio Público alrededor de Vela, de Domingo Pérez, de Juárez, y no es cierto, del otro sector de fiscales. Yo dije, bueno, claro que es una muy buena jugada, porque todo el mundo va a decir, por fin hace lo que debió hacer Pablo Sánchez, que tanto se le pidió, ¿no? Pero yo decía, no saben lo que se está metiendo, claro. O sea, porque era obvio que, por supuesto, estos fiscales tienen la fama de actuar independientemente, como está ocurriendo ahora, entonces que era una especie también de harakiri, ¿no? Ahora, se me había pasado a comentarte también en lo que tú habías dicho sobre la reforma, sobre la sentencia del Tribunal Constitucional, ¿no?, que todavía no ha sido, hasta por lo menos en la noche no había sido colgada, pero de las declaraciones de Ernesto Blum, a mí me parece que además es como para sentir vergüenza en el Congreso, porque uno de los argumentos es que le dice, oiga ustedes pueden tener un reglamento, y un reglamento que tiene rango de ley, pero como es normal, el reglamento es para regular cómo actúa el Congreso. El reglamento no puede ser para regular lo que haga el presidente de la República. Sí. Entonces, por favor, es una especie de jalón de oreja decirle, oigan. Ahora, pero yo le preguntaba ayer a Óscar Borbiola eso también, ¿no? Y le decía, ¿no se podría hacer una invocación, una exhortación desde el Tribunal Constitucional, diciendo a los congresistas, dejen de aprobar tonterías porque nos hacen perder el tiempo? Porque mira, Mulder no es un personaje que hoy diría falto de conocimiento, no es, o sea, digamos, no es Mamaño, no es Beteta, no es Becerril en términos legales, digo. Es una persona formada en derecho, articulada, político, antaño, periodista, entonces sabe. Pero presentar la ley Mordaza, sabiendo que eso va a ser traído abajo por el Tribunal Constitucional, presentar esto sabiendo que eso va a caer, no es una manera o algo que debería acarrear cierto nivel de responsabilidad también. Él decía, por ejemplo, los costos, eso deberían atribuirles pues a esta gente que hace, ¿no? Porque el abogado de los procesados en el caso de Keiko Fujimori, este señor Abanto Verástegui, fue contratado por el Congreso por 120.000 soles para que defienda al Congreso en esta causa, por ejemplo. Y esa plata ya se la pagaron. Y entonces, ¿quién nos devuelve a nosotros cuando han ido a pelear por una cosa que realmente era una barbaridad en términos democráticos? Entonces me parece que debería haber, por la condición de congresistas, algún tipo de
observación sobre ese comportamiento que claramente me parece que busca no que se apruebe, sino de generar un largo debate sobre algo que la verdad es inviable y, por cierto, contrario a lo que debería defender una democracia, ¿no? Claro, y ahí también es correcto lo que ha hecho el presidente de la República diciendo no se puede modificar ya las preguntas para el referéndum, porque si no, en primer lugar, abres todas. Exactamente. Hay un montón de cosas que podrías modificar. Y en segundo lugar, obviamente, si tú simplemente incorporas nuevamente la bicameralidad, lo que estás haciendo es reformando la Constitución y volviendo a darle legitimidad a lo que el TC ha dicho más bien que no procede, ¿no es cierto? Ahí también ha habido un intento de engaño también de la oposición y creo que una ingenuidad de algunos congresistas oficialistas. Pero sí, o sea, de alguna manera el TC le ha dicho, oiga, por favor, usted no se da cuenta que el reglamento del o sea, no, le ha inventado la plana, pero digo, para jugar y salir, hacen perder el tiempo. ¿Cuántas causas legítimas en el Tribunal Constitucional se dejan de ver para estar discutiendo una barbaridad de esta naturaleza, que claramente ha buscado en esos dos casos concretos, la ley Mordaza y esto de la modificación de la cuestión de confianza? La clara intención del Congreso ha sido cortarle las manos al Ejecutivo para que pueda quedarse indefenso, punto. Eso es lo que ha hecho y el tribunal hace bien en tomar una decisión de la naturaleza que ha tomado, ¿no? Son las 7:38 de la mañana. ¿Qué hacemos? Vamos a irnos a la red nacional de IDL Radio. Regresamos, vamos a tener unos minutitos también para seguir comentando algunos otros temas mientras efectivamente vamos conectándonos con nuestros corresponsales que ya están atentos para sus despachos esta mañana. Ernesto. Yo quería, para unir temas que habíamos estado comentando antes, era lo siguiente, ¿no? Bolsonaro, el reciente electo presidente de Brasil, ha dicho que va a adoptar una medida que justamente tomó el Congreso de acá, ¿no? Ha amenazado con los medios de comunicación de quitarle la publicidad estatal. Cosa que acá hizo justamente el Congreso, la mayoría fujimorista como el aprismo, y el Tribunal Constitucional declaró también esa medida como inconstitucional. Pero eso de Bolsonaro nos llevaba, estábamos comentando con Glatzer, que por lo menos para mí, y creo que para mucha gente, y estoy seguro que para ti, Glatzer, ha sido realmente un shock, una absoluta y total decepción que Sergio Moro haya aceptado ser ministro de Justicia de alguien como Bolsonaro. Por varias razones. En primer lugar, yo creo que una persona que está yendo contra la corrupción, que está haciendo la labor que venía haciendo Sergio Moro, tú no puedes de un momento a otro agarrar y decir, voy a dejar de ser juez y me voy a pasar al gobierno, ¿no es cierto? Tal vez si Moro deja pasar pues 5 años, 10 años y quiere hacer política, me parecería excelente. Pero tú no puedes haber aprovechado lo que te ha dado la Administración de Justicia para incorporarte como ministro, además de alguien que es una persona que es real cuando se dice que es un fascista. Sí. No, claramente. O sea, no se está exagerando, ¿no es cierto? Porque ha dicho que está a favor del golpe de Estado, de la dictadura militar, que el problema en Brasil fue que no se mató, sino solamente... O sea, eso ha dicho, dice que el problema es que a la gente se le torturó cuando debió habérsela matado. Se la había matado. O sea, ese es el argumento de Bolsonaro. Y súmale a eso, digamos, otras cuestiones relacionadas con las minorías, en fin, realmente qué excepción, ¿no? Realmente. Hoy hay un buen artículo de Diego García Sayán sobre eso en el diario La República.